un podcast producido por el Almanaque del Futuro. Muy buenas, aquí estamos nuevamente desde el Almanaque del Futuro con un podcast, con un tema que a mí personalmente me ha llamado, me sigue llamando la atención. Vamos a hablar de la salud mental campesina. Y para eso me siento honrado de poder eh, saludar y agradecerle a dos personas a las que hemos invitado. Primero a Adriana Lucía Rojas Farfán. Ella vive en lejanías Meta. Ella es campesina, ella es psicóloga de profesión, es psicoterapeuta independiente. Adriana forma parte de Campus Universitas. Después nos van a ayudar en aterrizar qué es Campus Universitas. Y Adriana tiene un amplio gusto por la formación constante y la esperanza de poder contribuir en la salud mental campesina. A Adriana la acompaña Mauricio Geneco, gran amigo, así como dicen de quien canta y es cantor, bien podrían decir que quien anda es andor. Entonces, andor de caminos disímiles, como psicología psicoanalítica, música, ingeniería mecánica y energética, pedagogía, radioficcionado y permanente aprendiz. Además de que es un tipo gigantamente grande. Bien, entonces, antes de que les echo demasiado flores, vámonos en medias res porque es un tema realmente interesante, pero para muchos de nosotros decirnos, ¿qué es? ¿Qué se trata? ¿Qué es la salud mental campesina? Y ahí sí me permito de lanzarles una primera pregunta. ¿Cómo explican el término salud mental y cuál es la razón de hablar específicamente de salud mental campesina? Tienen la palabra ustedes. Adelante. Y muchísimas gracias de antemano. Bueno, muy buenos días para todos los oyentes. Muchas gracias pues por escucharnos y por querer aprender un poquito sobre salud mental campesina justamente. Cuando hablamos de salud mental, pues precisamente nos ponemos en algo que puede ser pues obviamente una situación que a veces no es tan visible, ¿sí? Cuando hablamos de salud física, pues eso uno le duele la cabeza o le duele el estómago, uno va al médico y se manda a tomar un examen y usted sabe qué es lo que le pasa, con una pastillita, con esto, con lo otro, ya se cura. Pero cuando hablamos de salud mental, es precisamente ese dolor que se siente, pero que no se sabe dónde, ¿sí? Que empieza en alguna parte, pero no se desconoce de dónde viene, ¿sí? Y muchas veces ese dolor, pues, se genera por mucho tiempo y se queda ahí hasta que termina, quizás, y lo voy a decir como una palabra coloquial, explota en alguna parte, ¿sí? Y este tema de salud mental y por qué hablar precisamente de salud mental campesina. Resulta que muchas veces las personas podemos tener duelos, pero en muchas ocasiones nos enseñan a no sentir dolor, a que no puedes expresar el dolor, a que, por ejemplo, en el campo se utiliza mucho el término muy machista de decir los hombres no lloran o sea fuerte, ¿no? Y estas expresiones hacen que las personas repriman y repriman muchas de sus emociones. Y estamos dándonos cuenta de que en el campo, en la sociedad en general, se está viendo muy afectado y muy estigmatizado el término salud mental y nos da mucho miedo sentir o padecer o decir que padecemos algo en temas de salud mental. Entonces, creo que es un problema que estamos atravesando y que en el campo hay más invisibilidad de la que quisiéramos. Mauricio me complementa ahí algo. Pues Adriana, eh, quizás el término que usted utilizó ahorita es el que más sería llamado a utilizar, que en el campo sobre todo, lo que serían los problemas mentales son invisibles. No hablemos de salud mental, sino de problemas mentales. Son muy invisibles, si no completamente invisibles en muchas partes.
si ya resulta invisible en la ciudad, en las zonas urbanas, en el campo lo que es la mente en sí es bastante ignorado, simplemente desconocido e invisible. Y cuando hay problemas mentales, pues se confunden, no hay cómo verlo, se enfoca desde aspectos religiosos, mágicos, míticos, se busca a través de algo darle respuesta a un problema que como que no se entiende, no se comprende y solo se viven las consecuencias. Adriana menciona los duelos. ¿Cuántas veces, y sobre todo en este país y en ciertas regiones de este país, los duelos motivos de las violencias aprendidas y heredadas generación tras generación quedan en el entorno como unas especies de fantasmas de violencia que se reproducen y se traducen en violencia familiar, en celotipias, en multitud de manifestaciones que como que no se comprenden. Entonces la salud mental campesina o los asuntos mentales en el campo están ahí, están produciendo consecuencias muchas veces graves de suicidios, de dificultades de comunicación, de robos, de negocios mal hechos, de corrupción, que se extiende como una mancha y en el fondo lo que hay es un problema mental o varios problemas mentales que no han sido ni vistos ni atendidos y que podríamos prevenir y deberíamos atender. Y en el campo, el asunto mental es muy delicado porque en general pueblo chiquito, infierno grande. Entonces los prejuicios, el estigma, es muy fácil de dispersarse y convertirse en un problema más que impide la correcta o la buena, oportuna prevención o atención. Entonces estamos frente a un asunto que no es una moda, sino que es una situación que se agrava día con día y que de alguna manera en la historia de nuestro país, las violencias rurales desde hace muchísimos años se han ido trasladando, han ido mutando con la migración campesina a los pueblos y ciudades. Y en las grandes ciudades vemos la mutación de las violencias en sus múltiples formas, traducidas en problemas mentales, en enfermedades mentales, en crisis de pánico, en crisis psicóticas, en crisis gravísimas, en manifestaciones de esquizofrenia, de otro montón de, pues dentro del surtido que hay de palabras para denominar problemas mentales. Eso lo vemos, lo estamos viendo con cada vez más profundidad y con cada vez más inquietud, porque no hay, o por lo menos no tenemos a la mano maneras de prevenir y atender. Eso en salud mental campesina. O sea, escuchándoles a ustedes, perdón, entonces entiendo bien que en sus pareceres sí se necesita una psicología diferente para el campo. Evidentemente sí, no es lo mismo sentarse a hablar con alguien en un consultorio en una ciudad, a tener la oportunidad de encontrarse con alguien en una vereda, al pie de un árbol o en una casita o en una casota campesina, en donde esos temas no se hablan, donde no hay el espacio. Entonces, ese espacio hay que construirlo en el campo. Esos espacios de expresión de las emociones, de poder compartir información en estos temas delicadamente, con precisión y además con mucha sutileza por las prevenciones que hay en el Exacto. campo, requieren espacios muy especiales que podrían denominarse una psicología o unos enfoques psicológicos adecuados al campo. Requiere una atención particular. El campo, de hecho, requiere mucha amabilidad, mucha sensibilidad, mucha tolerancia, mucho interés por escuchar y sobre todo mucho acompañamiento, porque decimos que en el campo el campesino ha estado precisamente en muchos juicios, en mucha intolerancia, conviven con la violencia todo el tiempo y siempre están con un tema, un problema de machismo, que aunque en las ciudades ya se venga trabajando en este tipo de cosas y aunque ya hayan servicios especializados pues para la gente en las ciudades, en el campo no.
En el campo no tenemos un lugar o un sector al cual acudir o alguien que pueda escuchar y que pueda comprender las cosas que pasan realmente en el campo, ¿sí? Y precisamente todos estos problemas al campesino no se le debe diagnosticar, o sea, se le debe acompañar, se le debe realizar un seguimiento y sobre todo con la presencialidad, ¿sí? Porque también decimos que el campesino está aislado, ¿sí? Normalmente está a kilómetros de distancia, el uno con el otro. Entonces, que reciban una visita, la amabilidad de estas personas, el gusto por atender al que llega es impresionante porque es una visita, porque es algo que ellos dicen como que vinieron a verme. Entonces, esa emoción con la que reciben es muy bonita y por eso sí se requiere profesionales con una sensibilidad, con un tacto para hablar y sobre todo con una amabilidad y un respeto y honra por lo que hacen muy grande. ¿Para qué? Para que el campesino se conecte y encuentre esa nobleza que también necesitan porque, pues, como hemos dicho, han visto de todo y sobre todo han padecido de todo. Entonces, muchas veces eh, la compañía es lo que más les hace falta. Entonces, sí, sí es necesaria una psicología diferente, o al menos brindarla de forma diferente. No podemos llegar con tecnicismos ni a diagnosticar como si no, o sea, hay que hacerlo con calma, con amabilidad y con mucha sensibilidad. Estoy de acuerdo, yo agregaría simplemente para rematar esta inquietud que, contrario a lo que se podría pensar o se puede pensar en términos muy generales, la gente ve la vida del campo como muy bucólica, muy bonita, muchos pajaritos, la naturaleza, el río, la selva, los árboles, los animalitos, pero tenerse que levantar sí o sí el 1 de enero a las 4 de la mañana a ordeñar la vaca, si no se daña la vaca, más la sumatoria de presiones como esa y otras, el posible ataque, si no se corta a tiempo determinada cosecha, en determinada parte se riegan los hongos y en cosa de horas se acaba la cosecha completa. El campesino vive presiones enormes, bien a cuenta de la diversidad tropical en la que vivimos. Entonces se requiere una psicología que entienda el trópico, la vida tropical en donde está inmerso la vida campesina, que es llena de cosas vivas, desde hongos y bacterias hasta actores armados, pasando por historias de violencia, en donde se han sumado abandonos, aislamientos y un montonón de circunstancias que hacen que haya que prepararse una psicología que contemple esas dimensiones que habitualmente pues no se tiene tiempo ni siquiera en las ciudades. En el campo el ritmo es otro. ¿Cuáles son los problemas de salud mental más recurrentes en el campo? Ya mencionaron algunos, pero a diferencia, digamos, de la realidad urbana, ¿qué dirían ustedes en ese sentido? Yo creo que uno de los más frecuentes que se está viviendo es el estrés, ¿sí? Porque, pues de hecho el estrés es el campesino, como lo mencionaba anteriormente don Mauricio, tiene una sobrecarga impresionante, muchas responsabilidades a la vez. Y muchas veces uno puede ir nomás a visitar un campesino y se da cuenta que están echándole de comer a la gallina, pero también están yendo a recoger los huevos, pero también van a la huerta, pero también esto, pero también lo otro, pero también todo al tiempo y es como que no alcanza el tiempo. Entonces, las personas generalmente están teniendo mucha presión, mucha sobrecarga de muchas actividades. Tienen también muchas frustraciones porque la cosecha se pierde, porque el cambio de clima, porque se enfrentan a condiciones extremas y sobre todo a veces tienen el tema de violencias que tienen que salir de sus tierras o que tienen que irse a otro sector, o, bueno, mucho estrés que se maneja en la ruralidad, ¿no? Uno de los más, digamos que, pues recurrentes es este, ¿no? El estrés. Pero adicional también está un problema de alcohol que se normaliza, ¿no? Y es que en el campo salir
por ejemplo, o los sábados o los domingos, dependiendo la actividad del pueblo, del caserío más cercano, pues se reúnen para distraerse un poco y para esas emociones que en el día a día no se permiten sentir, ni se permiten hablar, ni se permiten expresar, pues llega el domingo y quieren simplemente sentir algo más diferente y dejar salir sus emociones por medio de algo que los inhibe, ¿no? Que es el alcohol y que está normalizado, pero también es una adicción, porque se llega el domingo y el afán no es por ir a traer mercado o algo así, el afán es por irse a tomar sus cervecitas y a escuchar música diferente, a hablar con otras personas y ese gusto por el contacto con otros, porque recordemos, el aislamiento está constante. Hay otro muy importante que es la falta de amor propio. Encontramos también una pérdida completa por el cuidado, por la higiene. Hay personas que se descuidan muchísimo constantemente, que pues padecen de sus sufrimientos y sobre todo nos damos cuenta que a veces nos pasa, ¿no? Tenemos, no sé, voy a colocar un ejemplo, la oficina, pero si en la oficina colocamos el café, colocamos el computador, el cuaderno, no sé qué, esto crea un estrés y un como, ah, ¿qué hago? Cuando usted ordena un poquito su escritorio, pues a usted se le ordenan también un poquito las ideas, ¿no? Pues esto pasa a gran escala en las fincas, porque tienen tantas cosas, hay tanto que hacer, pero usted no alcanza a hacer todo lo que quisiera hacer, ¿no? Entonces, que tiene que las gallinas aquí, que el corral allá, que las vacas, que no sé qué, que esto. Entonces, todo esto genera pues mucho estrés y precisamente pues se descuidan porque dicen, ah, después lo hago. Y el reguero aquí, el reguero allá y esto acá y la ropa no tan bien porque como se va a dañar, entonces no invierto en ropa X, entonces no me maquillo, entonces no hago nada. Entonces no como adecuadamente porque también tenemos un problema de prácticamente uno creería que sana alimentación, pero muchas veces están descuidados de proteínas, de frutas, de alimentos, porque consumen lo que da la finca y a veces la finca no da todo lo que el cuerpo necesita. Entonces, hay un desbalance también ahí. Muchos duelos sin resolver. Recordemos que lo hablamos desde el principio, muchas veces se nos muere, no sé, los familiares cercanos. Pero a esto no le sumamos que también se nos mueren gallinas, que se nos mueren las vacas, ¿sí? Que tenemos pérdidas que no esperábamos. ¿Y qué toca hacer? No, entierre y hágale porque le toca hacer de todo y corra y no tienen tiempo para expresar ese dolor que sienten por la pérdida tanto de un ser querido, puede ser un familiar, pero también puede ser un animal importante en la casa. Y esto lo minimizamos, hasta ellos mismos lo minimizan, pero es realmente importante. Sí, entonces es eso, y no sé si don Mauricio ahí me apoya con algo Yo más que le se me quede. agregaría complementariamente eh, algo que está un poco, sí, tal vez de moda la palabra, y sería el costo de la resiliencia campesina. Esa, ese permanente esfuerzo por adaptarse a todo ese ajetreo cotidiano de corre-corre campesino, que llovió, que no llovió, que llovió mucho o que hace tanto no llueve. Toda esa adaptación se ha utilizado la palabra resiliencia para destacar como casi que para elogiar al campesino en muchas circunstancias. Pero la resiliencia tiene un costo psicológico muy elevado, obviamente no igual para todos. Hay que aprender a ser resilientes, sí, pero ¿a qué costo? Entonces, esa capacidad de adaptación a las diferentes circunstancias en las personas tienen costos distintos y emocionalmente, psicológicamente, se cobra caro muchas veces porque no hay como, dicen algunos, gestionar esas emociones. Ese espacio de la cerveza dominical se convierte muchas veces en un espacio de enemistades que terminan cobrando víctimas por las rabias que se producen entre los tragos. Y es un asunto de espacios de salud mental. Y con eso simplemente diría, sí, es recurrente los problemas de salud mental, incluso
Y perdonen para rematar de verdad, hay casos, digamos ya una palabra que no me gusta, pero no encuentro otro en este momento, casos psiquiátricos, en donde se requiere atención de niveles psiquiátricos. La medicación para casos de psicosis, de esquizofrenia, que ocurren en el campo, pero están ahí pues, sin comprenderse, sin ser vistos. Entonces, hay casos psiquiátricos, hay casos de trastornos de conducta muy comunes, convertidos en que no, esto es normal que se peguen entre ellos, así se criaron. Eso del riesgo que a mí también me dieron y se reproducen las violencias y con consecuencias que hoy los vemos en los hospitales, en las cárceles o en los cementerios. ¿Cuáles son o cuáles han sido los mayores hallazgos que han podido hacer ustedes y cuáles los mayores obstáculos en esta labor de atender, digamos, la salud mental campesina? Yo me tomaría, perdón, Adriana, la palabra, el mayor hallazgo es lo invisible que ha sido esto para el resto, digamos, que nosotros nos hemos ido encontrando, Adriana no tanto como, yo no tanto como Adriana, que lo ha visto desde siempre. Trató de presentar su tesis en la universidad como psicóloga y dijeron, pero en el campo, ¿cómo así que los jóvenes campesinos y la psicología, qué tiene que ver lo uno con lo otro? O sea, la invisibilidad es el principal hallazgo para mí, empezando, ¿no? Es un tema que, ¿cómo así? En el campo ahí se necesitan psicólogos. ¿Acaso qué le pasa a los campesinos? ¿No es que están allá en el campo todo bonito? Entonces es una primera sorpresa, un primer hallazgo. Así es, don Mauricio. Efectivamente, pues viendo precisamente como esa invisibilidad que se genera, eh, tanto en la ciudad que desconocen la importancia también de que el campesino también necesita quien lo escuche, en dónde puedo hablar, en dónde puedo expresar lo que me pasa, a algunos, ¿no? Entonces, viendo pues esa necesidad también. Nosotros hemos logrado con don Mauricio y con muchas personas del Meta en especial, que hemos logrado preguntarnos un poquito más allá, ¿no? Y entonces en Cosmopolitana surge en cierto momento surge la pregunta, ¿qué hay más allá de Cosmopolitana? Un sector, precisamente una finca autosostenible que enseña al campesino ciertas técnicas de energías alternativas, de producción tropical también, ¿no? Entonces, y estudiando un poco, pues llega la pregunta ¿qué hay después? Y ese después, entonces lo hablamos más adelantico, que es Campus Universitas. Y uno de los hallazgos que hemos encontrado realizando pues este ejercicio de Campus Universitas, pues es precisamente poder llegar a esas poblaciones aisladas, a sectores donde los campesinos precisamente no han tenido la oportunidad de hablar y aquí se abre el espacio para que hablemos temas de campesinos y de campesinos hablándole a otros campesinos. Y esto permite precisamente que las mismas personas abran ese espacio de poder hablar, simplemente hablar de lo que pasa, de las vivencias y sobre todo saber y entender que sí hay personas que los escucha, que les entiende y que está precisamente prestándoles toda la plena atención desde el entendimiento más puro y es porque también hemos vivido ahí, en el campo, también sabemos lo que se padece, ¿sí? Entonces, yo creo que precisamente exponer a estas personas a que hablen un poco de su sufrimiento y que sientan ese alivio de sentirse escuchados. Entonces, este para nosotros ha sido un hallazgo importante. Sobre todo también ver que las personas que pues en el campo nos encontramos con gente muy tímida, que raya con la introversión, ¿no? Entonces, estas personas logran como hablar un poquito de lo que les pasa, como que en estos lugares empiezan a soltar un poco tanta angustia que tienen, tanto dolor que sienten y que encuentran como ese apoyo de decir, venga, estos me entienden, ¿sí? Entonces, ha sido algo muy bonito
porque las personas se permiten precisamente hablar en estos espacios de Campus Universitas y que nos permite pues obviamente aliviar un poquito de muchos años de sufrimiento. ¿Algo más ahí, don Mauricio? Yo le agregaría que un hallazgo importante ha sido priorizar a las personas individualmente, porque lo que se encuentra por ahí en investigaciones, estudios, publicaciones, es un enfoque de psicología social, prioritariamente, que es psicología social, que la atención psicosocial, psicosocial, psicosocial. Y aquí nos hemos dado cuenta que la atención individual es prioritaria, la prevención individual es prioritaria. Hay que atender a la persona sola para que su bienestar se riegue en su entorno, reconociendo que obviamente hay entornos que enferman a la persona o a uno. Entonces es una cuestión Ujú. de doble vía, pero el hallazgo es que la importancia de la atención individual, en donde se le pone toda la atención a una persona, uno por uno. Sí, eso es un trabajo de filigrana. Dirán algunos, no, pero la economía de escala ahí no cabe. Pues cabe en la medida que una persona genera bienestar para los demás. Y alguien que está produciendo problemas por su conducta alcohólica, que se agarra a machete cada vez que puede, está produciendo problemas de salud mental, pero terminan en la policía. Ujú. Entonces, vemos que la atención individual es un hallazgo en el campo prioritario, pero que es lo más difícil. Es más fácil estar en unas pantallas que es necesaria, pero la atención presencial, un abrazo, un saludo de mano, vale más que 1000 palabras en una pantalla a nivel campesino, porque el campesino en general vive en un mundo concreto, tridimensional. A uno lo huelen los perros cuando llegue y depende de cómo el perro reaccionó al olor de quien llegó, ya el dueño de casa o los de esa casa saben cómo viene la cosa. Eso tiene toda una complejidad propia y ese es un hallazgo, hay que saber llegar. Y eso se Ujú. sabe en la medida en que se comparte y se aprende en espacios como el que describe Adriana, de campus, universitas de confianza, de intimidad, de mucha delicadeza. Ustedes ya mencionaron Campus Universitas. ¿Por qué no nos ayudan un poco? ¿Qué es? ¿De qué se trata Campus Universitas? Yo voy a tomar un Bu- poquito la palabra brevemente para que Adriana lo describa realmente lo que es. Campus Universitas es un experimento, es un esfuerzo de construir entre un grupo de campesinos y neocampesinos y gente con intereses en la vida campesina un sistema de educación superior campesino, en donde digamos, aprendemos todos de todos de una manera amplia y lo más profunda posible. Así como es el campo, es amplio, pero hay que profundizar en el conocimiento de que la gallina tal pone los huevos de tal manera en tal parte, porque eso no va al nido normal. Hay que ser muy precisos también. Los campus universitarios es un esfuerzo de construcción colectiva de un sistema de educación superior campesina que no existe. Existen universidades, existen otras cosas, pero no hay un sistema de educación superior construido por campesinos para campesinos. Y estamos en ese plan. Pero le dejaría a Adriana, le dejo a Adriana cómo ha vivido y cómo su experiencia desde la mirada de participante y fundadora del campus universitario. Sí, bueno, pues efectivamente cuando hemos hablado de campus universitas, trabajamos colectivamente y trabajamos sobre 5 ejes principales, ¿no? Entonces los 5 ejes de los que hablamos en campus universitas, hablamos de energía, pero la energía no solo vista como la luz o el cargador del celular, sino energía general. Entonces abarcamos los tipos de energía, que la energía solar, que la energía con el viento, con el agua, ¿no? Entonces, cómo esto genera energía, pero también cómo nosotros generamos energía, cómo los seres humanos precisamente sentimos la energía.
también de la tierra y también nosotros cargamos nuestra propia energía. Entonces, es una mirada bastante amplia. Entonces, también hablamos del segundo eje que podría ser justicia y paz. Entonces, ¿cómo vemos también el ser justos? ¿Cómo hablamos de deberes antes que derechos? ¿Cómo también hablamos de ser justos con lo que comemos, pero también con lo que damos? La paz que recibimos, pero también la paz que estamos dando, ¿sí? Entonces es una mirada amplia también de todo lo que conlleva la justicia y la paz. Tenemos otro eje principal que también es la comunicación, pero la comunicación también vista desde cómo nos comunicamos entre nosotros, los celulares o las redes sociales que nos sirven también para comunicarnos, pero también cómo nos comunicamos con la naturaleza, cómo la naturaleza se comunica con nosotros. Y también dentro de comunicaciones también em, está inmersa pues obviamente pues toda esta comunicación, lo que lleva la palabra, ¿no? También tenemos otra que es, ah, em, se me olvida, ¿cómo es? Nutrición, ¿sí? Salud y nutrición. Y en la salud y la nutrición, que la misma palabra lo dice, también está salud mental. Y entonces hemos venido hablando un poco en los encuentros que tenemos de Campus Universitas, que nos vamos a los territorios directamente, que entonces en Altillanura, que es Puerto Gaitán, Puerto López, y Puerto Gaitán adentro y nos vamos por allá y conversamos con los campesinos de allá y bueno, ¿y ustedes cómo están en salud mental? Y entonces, cómo podemos aportar? Generamos un pequeño espacio para que hablemos de lo que nos pasa, aprendemos, sí, pero también hablamos de lo que nos está pasando, de las vivencias más reales que tenemos, ¿sí? Entonces, y también pues tenemos la agroecología. Entonces también hablábamos de agroecología y de cómo la agroecología está precisamente haciendo que el campo cambie, darle otra visión al campo. ¿M? Entonces no sé si se me queda alguno, pero a grandes rasgos es también ese compartir, no solo con los cinco ejes principales que son la guía para nosotros, sino que también es encontrarnos y poder llegar a los territorios precisamente en que los campesinos de altillanura, de tierras muy calientes, puedan llegar a San Juanito y el Calvario, acá mismo en el Meta. Y estos territorios, ¿cómo es que allá está el páramo de Chingaza y cómo es que las personas que veníamos de la llanura bien llano, encontramos que en el Meta también tenemos el páramo del Chingaza y con el frío y con los frailejones y cómo aprendemos también cómo viven los campesinos en ese territorio, pero también cómo viven los campesinos del territorio de Piedemonte Llanero, que es Lejanías, Cubarral, ¿sí? Entonces, cómo viven ellos también y cómo cada campesino va compartiendo sus anécdotas, sus experiencias. También nos reunimos para nosotros mismos cocinar y entonces tenemos en la cocina de San Juanito, pero también los de Lejanías, pero también los de Altillanura. Y esa mezcla que se encuentra, ¿no? Porque aunque seamos del Meta y seamos llaneros, hay mucha multiculturalidad en el territorio y pues eso lo aprovechamos como algo bonito para expresar y para sentir. Entonces, Campus Universitas viene siendo como ese colectivo de seguir creciendo y de seguir creando contenido y sobre todo encuentro para los campesinos de campesinos. Tenemos encuentros presenciales, o hemos tenido, ahora estamos un poco en vacaciones, digámoslo así, encuentros presenciales donde un grupo de campesinos viaja a otra región del departamento y hacer esos intercambios bioclimáticos culturales, por decirlo de alguna manera. Pero también nos acompañan personas eh, muy especiales que tienen grandes intereses, grandes conocimientos y nos aportan al grupo información, experiencias desde otras miradas y contextos. Hay dos frases que acompañan el Campus Universitas. Primero, que el campesino es mucho más que productor de alimentos. Es un ser humano completo. Y además, la segunda frase es, el campesino es ciudadano del mundo.
y con esas miradas nos vamos a encuentros virtuales donde participan o han participado campesinos en Estados Unidos, en Polonia, en Holanda, en otros países de Sudamérica, compartiendo desde la virtualidad que nos hace posible esa comunicación, experiencias más allá del entorno inmediato. Siempre es qué hay más allá, qué hay más allá. Y Campus Universitas es una permanente indagación de qué hay más allá en este tema o en aquel otro tema. Y en el caso de salud mental, pues nos la encontramos en esa, sin querer queriendo, diría el chavo, nos lo encontramos sobre la marcha y ya llevamos unos buenos 3 años de estarle metiendo el hombro al asunto, cada vez con más disciplina y precisión. ¿Desde cuándo que se está trabajando con este enfoque de salud mental campesino? Me imagino que es un hecho que Campus Universitas juega un papel clave en eso. ¿Desde cuándo? ¿Cuánto tiempo ya llevan en eso? ¿Y habrá otras iniciativas? Sin duda, llevamos algo de como estructurado el tema o estructurándolo, por lo menos tratando de meterlo entre algunas cajas que nos permitan manejar semejante cosa tan complicada para desarmar las cajas, seguramente. Pues uno mete algo entre una caja, pero después lo tiene que sacudir y sacar, pasarlo a otra caja si es que la hay. Llevamos unos 3 años en forma, pero desde, desde la tesis de Adriana, 2020, 2021, creo, pandemia 2022, Adriana se Exacto. estrella en sus estudios como pregrado en psicología, se estrella con que sus jurados de tesis no le pueden responder al tema, que era juventud campesina y potenciales de desarrollo psicológico, y que se quedan en Bavia. Entonces ya Adriana tiene la palabra, porque esa es buena parte de su historia. Gracias, don Mauricio. Sí, pues efectivamente, pues mientras yo terminaba mis estudios en psicología, yo estudié de forma virtual, porque muchas personas del campo precisamente no tenemos mucha posibilidad de salir, ¿no? A estudiar, ya sea Villavicencio o Bogotá, que es lo más cercano, pues entonces, ¿qué alternativas tenemos? Pues estudiar a distancia. Y pues en la distancia yo estaba realizando mi trabajo pues de grado, un proyecto aplicado, y me encontré con que ya mis avances iban pues creciendo, y cuando tenía que presentarlo, pues vaya sorpresa que tenían que haber tres jurados y de los tres nadie quería, porque no sabían cómo responder ante lo que pues les estaba mostrando y era decirles como que venga, es que pues chévere y todo que se hagan muchas cosas en la ciudad, que ya se atiendan muchos casos en la ciudad y que hayan fundaciones, ayudas, muchas cosas en la ciudad, pero es que en el campo también hay una necesidad muy grande y pues nadie la está atendiendo, o al menos no en mi sector porque, porque yo no conocía precisamente, me puse a estudiar psicología sin conocer realmente la importancia que eso tenía y menos lo que iba a tener en mi comunidad justamente. Entonces, precisamente ahí, pues solo una persona dijo, pues yo vengo del campo y medio sé, venga a ver la escucho, a ver usted qué trae. Y fue la única que como que le prestó atención al trabajo, pero pues de ahí no pasó nada. Y yo dije, no, pero ¿qué más? Y bueno, me encontré con don Mauricio justamente y con Cosmopolitana, que obviamente dijeron como que, oiga, tiene razón, en el campo no hay nadie que esté atendiendo la salud mental y a medida que hemos venido avanzando con Campus Universitas, pues nos venimos dando cuenta que efectivamente no hay nada ni nadie que esté pues como tal o realizando realmente un seguimiento o un acompañamiento, no. O sea, las universidades o instituciones llegan al campo de pronto a ciertos sectores, hacen alguna que otra entrevista y se regresan y ya, y pues ¿y el campesino qué? O sea, ¿dónde está el acompañamiento o qué más hay a fondo, a profundidad? Entonces... Ahí fue donde nos dimos cuenta pues de que no está desatendido. Y bueno, pues después de pandemia, don Mauricio ha hecho un ejercicio
exhaustivo de empezar a buscar quién más ha hablado de salud mental campesina en el mundo y pues ha encontrado muy poco, ¿no, Mauricio? Pues no es mucho lo que hemos encontrado, sin embargo, sí hay, eh, en otros países hay métodos, hay sistemas, hay instituciones dedicadas a, a la salud mental en el campo, en sus campos. De ahí estamos tomando pues toda la información posible, que tampoco es mucha, pero estamos aprendiendo, como siempre, de cada cosa de estas que surge en Estados Unidos o en Francia, en Bélgica, en Alemania, hay aprendizajes que realizar. Sin embargo, son contextos socioculturales y climáticos tan distintos que requiere para acá un comportamiento o por lo menos una aproximación pues adecuada al medio. Y estamos en el trópico húmedo, y eso condiciona mucho la psicología. Tenemos ritmos muy distintos. No hay invierno, no hay verano, aquí llueve más o llueve menos. Y si no llueve, ¿qué problema? Y si llueve, ¿qué problema? Porque llueve mucho o llueve poco. Y todo eso va en el estrés del que hablábamos al principio, en los estreses, en las tensiones, en las presiones que causan tantos, digamos, problemas mentales, angustias, duelos, etcétera. Pues sí hemos encontrado en Estados Unidos algo, en Alemania, en Francia, en algo en Argentina, y claro, cada uno corresponde a su contexto. Nos estamos alimentando, pero aquí necesitamos desarrollar lo propio, que es una geografía que construye una historia tanto colectiva como individual. Y esta geografía nos está demandando una psicología. Para cerrar, les lanzo una pregunta más, con el permiso de ustedes. ¿Cuáles son las actividades principalmente que desarrollan en torno a la salud mental campesina? ¿Cómo nos podemos imaginarlo? Ustedes ya mencionaron algo, pero de forma centrada, ¿cómo nos imaginamos eso? Campus Universitas juega un papel muy importante en eso, pero Campus Universitas es un espacio, ¿cierto? ¿En qué consiste cuando trabajan la salud mental campesina? Yo diría que en concreto estamos experimentando con recopilar información, y ya produjimos un primer intento de un kit de primeros auxilios psicológicos rurales, que es material gráfico y de información para distribuir entre los miembros de Campus Universitas y ojalá más allá, pero es un borrador, digámoslo así. Pero es un kit de primeros auxilios para leer y para que las personas que lo tengan, pues tengan algunas básicas herramientas de primeros auxilios en caso de que observe esto o aquello. Es una orientación. Su nombre, esperamos que lo diga básicamente todo, es un kit de primeros auxilios en salud mental campesina. Y eso es una cosa concreta. Está ahí, está disponible, y necesitamos que se vuelva algo que sí sirva, mejorarlos, etc. Hay otra que estamos experimentando, que son durante los encuentros presenciales de Campus Universitas. Ocurre el maravilloso fenómeno de compartir emociones, en contar nuestra propia historia. Y tenemos al frente con nosotros a quien ha traído una de las palabras más claves en esto: cómo estamos transicionando nuestras propias transiciones. Y eso se le debe a un señor que tenemos al frente, que también tiene gafas, y es el único otro señor que hay en este momento. Pero al describir, al vivir nuestros cambios, al tener la oportunidad de haber sido dirigidos y preguntados en estos espacios de Campus Universitas presenciales, ¿cómo vamos en los campos? Ahí salen, ahí afloran montonones de sentimientos, de emociones, de historias que contribuyen a la salud mental individual y colectiva del grupo. Y ahí nos hemos encontrado con cada uno, y eso ha sido maravilloso, y eso es concreto. Y hasta ahí que dejaría para que Adriana complemente su atención psicológica, individual, etcétera. Bueno, pues efectivamente, y también se nos queda algo importante, Mauricio, que colectivamente lo estamos haciendo, y son los encuentros virtuales. Tenemos unos encuentros virtuales también para precisamente encontrarnos cuando la presencialidad no lo permite
y es reunirnos por medio de, utilizando las comunicaciones, las redes de comunicaciones, para precisamente tener estos espacios de seguir avanzando, de seguir comentando, de seguirnos comunicando y al menos en la virtualidad seguirnos encontrando. Entonces, otra de las cositas que se vienen desarrollando. Y pues de manera personal, yo me tomé pues la tarea y el trabajo pues sigo estudiando mucho también, pero también muy guiada por don Mauricio y doña Claudia, la esposa de Mauricio, que son mis grandes mentores, obviamente. Estoy ahí aprendiendo también y en este momento me encuentro dando pues terapia a quien lo necesita, justamente al campesino, al del pueblo, porque en el sector donde vivo pues la ruralidad se vive también en el pueblo. Entonces, los servicios presenciales, pero también estoy manejando la virtualidad. ¿Por qué? Porque muchas veces nos encontramos con personas que pues de pronto están en otro sector y requieren una urgencia o una necesidad de hablar con alguien y bueno, pues ahí estoy prestando esos servicios. Estamos tras de encontrar realmente cómo llegarle mucho más a los campesinos, llegar a sus hogares, pero eso es algo en lo que estamos trabajando y que espero que se nos dé pronto para poder, obviamente, atender, prevenir la salud mental campesina, porque eso es algo Yo, que no podemos dejar pasar. sí, yo agregaría que hay un espacio reciente de experimentación concreto que lo llamamos el café psicológico. Es un espacio de confianza íntimo de unos pocos en el pueblo o en los alrededores, donde se invita a tomar un café con galletitas. El café más caro, porque hay que pagarlo, pero es un espacio de salud mental, en donde se habla de sí mismo, en donde hay momento de oportunidad de expresarse, de acoger con respeto y sin juicios cada una de las manifestaciones de quien participa, sin juzgar, con delicadeza, con intimidad, con confianza. Y eso, pues, es otro espacio concreto de atención que lo insinuamos ahora en concreto, porque lo hemos realizado gracias al apoyo y la capacidad de Claudia, sí, mi esposa, que es una psicoterapeuta muy experimentada, que tiene mucha capacidad, además empeñada en que esto siga adelante también. Ha sido la gran consejera. El espíritu detrás que no nos abandona ni un minuto. Les agradezco mucho. Les mando un abrazo. Muchas gracias, Jorge, y pues a todos los que nos escuchen, gracias precisamente por eso, por escuchar, por tomarse en el tiempo también de conocer qué más está pasando a nivel de salud mental. Recordarles que la salud mental no es una moda, que sí se debe atender y que recordarle también al oyente, pues que no están solos, que hay gente que se ha venido preparando precisamente para atender, para apoyar, para estar ahí y sobre todo que ante pues la adversidad siempre hay una luz. Entonces busquemos la luz y dejémonos ayudar porque eso es importante, que crezcamos más y que sigamos como sociedad apoyándonos. Y nosotros más que nadie sabemos que no es una moda y espero que no se nos pierda esa sensibilidad para escuchar, para entender y sobre todo para ayudar. Muchas gracias. Pues yo me despido en primer lugar dándole gracias gigantescas a Jorge Krekel, era el almanaque del futuro, a todo su esfuerzo, porque algo tan invisible como la salud mental puede empezar a hacerse visible. Gracias por ese apoyo, gracias por la invitación, gracias, gracias, gracias por las aventuras que hemos compartido y las que estamos por compartir. Campus Universitas, salud mental y todo lo que aquí puede fluir es una gran aventura en nuestro camino. Y lo que somos, pues, caminantes. Y aquí estamos para caminarle a esto, esperando que nos guste mucho lo que hacemos. Y así lo estamos encontrando. No quiere decir que no sea duro, que no requiera recursos, que no requiera profundidad, entrega, disponibilidad, esfuerzos, pero nos gusta mucho.
con entusiasmo. Y esa es una de las palabras que más me gusta. Gracias y con entusiasmo, que para adelante es para adelante es para allá. Entonces aquí desde el llano un gran saludo a todos, y el llano va desde los 4.000 metros, 4.000 y pico de los páramos hasta el Orinoco. Y aquí estamos con los brazos abiertos. Gracias, gracias a todos.